El miedo es una reacción natural. Se puede convertir en algo racional, como cuando tenemos un león de frente. Se puede convertir en algo irracional, como cuando tenemos que hablar ante un público por primera vez. El miedo no es algo que desaparece, pero sí es algo que se puede trabajar. Amigos, buenos días. Este es un episodio más de la cápsula Un Paso a la Vez, Vida en Acción. Nos encontramos en Chaires Prolongación Muñoz. Mi nombre es Ervin Frías y le doy la bienvenida a un gran amigo, Juan Ángel González Torres, quien viene a compartirnos una historia de superación de miedo. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias, mi estimado Erwin. Pues aquí, echándole, un poquito desmañanado. Ya ves que por ahí te comentaba que gimnasio en la mañana, ¿no? Está complicado, 5 de la mañana, pero pues aquí andamos y echándole, y espero que a la gente les ayude, ¿no? Esta pequeña cápsula que vamos aquí a ¿Cómo ves echarle. el tema? Pues muy interesante, es algo complicado, yo creo, es un tema delicado que pues hay que superar un poquito ahí el tema de los miedos, ya que pues mucha gente, y me incluyo, pues contamos siempre con ese miedo de querer hacer algo, ¿no? En cualquier situación de la vida, negocio, trabajo, tal vez hasta hablarle a una chica por ahí o chico. Entonces pues hay que ir buscando la forma, ¿no? De, yo creo, superar un poquito y el tema de los miedos, poco a poquito, ¿verdad? Cada quien a sus pasos, pero tomando acción en ciertas cosas que con esos poquitos detalles, pequeños detalles, se van haciendo los grandes cambios, ¿no? Fíjate que el miedo, al final de cuentas, es un sistema de alarma. De manera natural nos prepara para luchar o para huir. Uh-huh. Pero cuando deja de ser algo adaptativo, se puede convertir en algo patológico. Uh-huh. Nos crea fobias. Las fobias nos impiden vivir con libertad. Y de alguna manera nos presentan los expertos las causas del miedo. Generalmente tienen que ver con encontrarnos en una situación de peligro, sentir que no tenemos los recursos necesarios para afrontar una situación en particular. Generalmente esto viene por una baja autoestima, por un autoconcepto sesgado, es decir, la noción o la imagen que tenemos de nosotros mismos, una falta de confianza. Uh-huh. Completamente, la inseguridad. Y también el ser pesimistas. Hace tiempo me compartiste un poquito de tu historia. Antes que nada tienen que saberlo, es muy joven. ¿Tienes qué? ¿21 años? 23. 23 años ya. Sigue siendo muy, muy joven. Ya me siento medio viejo, pero... pero... Precisamente por eso fue que quise invitarlo a que nos compartiera su historia, porque creo que en esta juventud que todavía tienes, pues es maravilloso el cómo lograste ir desde un punto hasta otro punto, pasando precisamente por muchísimas situaciones que ahora nos vas a compartir y terminando superando el miedo. La idea de este episodio es precisamente eso, cómo podemos lograr superar el miedo. Claro. Si te parece bien, pues somos todos ellos, hermanos. Ok, bueno, pues como te había platicado un poquito ahí, pues yo vengo de una familia que empieza así resumidamente, pues desde abajo. Pero pues a raíz de cuando yo ya nací, ya me tocó ahora sí que una vida más establecida, por decirlo así, ¿no? Yo viví en Valles, soy de Valles, me vengo a vivir aquí a San Luis y pues todo bien, ¿no? Vida de chavo, el deporte, la escuela, todo en orden. Ya hasta los 16 años, pues mis papás se divorcian, un divorcio ahí complicado. Y pues como te comento, de tener una vida pues establecida, ¿no? Viviendo en buenas zonas, viviendo bien. Pues mi mamá se va de aquí de San Luis y yo me quedo con mi papá y mi hermana, y como te comentaba, pues de vivir en un nivel pues bien, terminamos viviendo en Pozos, ¿no? En un departamento bien metido, o sea, así te puedo poner la renta, o sea, la renta estaba creo que como 1,800 pesos, o sea, al mes estaba ahí, y vivíamos literal los tres en un cuarto. Te cuenta que era una cama matrimonial, y yo me dormí en un colchón. No teníamos ni mosquitero, así, ¿no? Ni cortinas. Me acuerdo que las cortinitas eran sábanas poníamos ahí para... Sí, imagínate cuando dejábamos abierta una puerta un ratito, pues chingos de mosquitos por ahí. Y ya,
Entonces, pues yo dejo de estudiar, mi hermana siguió un ratito en la secundaria y después salió porque obviamente pues no había ahí para poder pues, pagar Seguir el adelante, tema. claro. Exactamente. Entonces, pues mi papá me dice, ¿sabes qué? Pues hace pues, que te tenía que poner a trabajarle, ¿no? Y bueno, pues yo no me rajo, ¿no? Y empezamos él y yo yo ayudándolo literal de cargador, así de cargador de abastos. Íbamos a otros lados aquí, por ejemplo, Querétaro, México, Aguascalientes, Guadalajara, a entregar productos en una Nissancita. Y pues él manejaba y yo pues de cargador, ¿no? Literal, de chalán. Y ya empieza todo a darse y pues, como te había comentado, empiezo yo a chambearle ahí con mi papá. Perdón que te interrumpa y es importante además mencionarlo. Cuando tus padres se divorcian, ¿tú tienes cuántos años? 16 más o menos. Como Es 16, decir, que 17. esa época donde estás ayudándole a tu papá, donde tuvieron que cambiar su ubicación de vivienda y demás, ni siquiera eres un adulto. Sí, no, completamente. Okay. No, estaba ahí complicado el tema y por lo mismo que uno es chavo, pues busca la forma de despejarse, ¿no? De salir y decir, no, ya no quiero pensar en esto. ¿Y qué termina pasando? Pues el alcohol, pura fiesta, o sea, ya era... Más que nada ya no era ni disfrutar el tema de, oye, me echo un drink ahí con mis cuates, ya era tema de, me pongo pues borracho, ¿no? Para pues, que se me olvide, ¿no? Hay temas delicados también con mi De alguna mamá. manera estabas tratando de fugarte de claro. tu realidad, de no sentir. Exactamente, o sea, de decir, ¿cómo me quito? Y pues la solución más fácil es decir, el alcohol, ¿no? Y pues trabajándole ahí con mi papá, pero la realidad es que a veces pues eran noches complicadas de pues, sentimientos, ¿no? Fuertes que por ahí uno trae. Sentimientos encontrados. Exactamente, de decir de, oye, pues estaba bien, ya no, ahora engordé. Ahí también, me acuerdo que llegué a pesar ahí hasta 97 kilos. Ahorita peso como 73, un cambio ahí complicado. Pero la realidad es esa, ¿no? O sea que pues de vivir bien te mueven todo tu y pues caes, ¿no? Y luego divorcios, mi mamá se fue y todo el tema, entonces pues está ahí. Eran sentimientos fuertes, ¿no? Y pues mi mayor, de decir me fugo era pues amigos y fiesta, así siempre, ¿no? Yo creo que de más o menos miércoles de repente hasta domingo, lunes, pues nos la aventábamos. Digo, sí, no, obviamente nunca faltaba trabajar, pero pues sí era de que, pues lo que se pudiera hacer para olvidarlo, ¿no? Entonces después de ahí, pues ya sigo trabajando con mi papá, todo bien. Y pues con el tiempo le empieza a ir bien y yo empiezo a hacer mis 2, 3 negocios, ¿verdad? Por ahí chiquititos, ¿no? Y... ¿Cuánto tiempo consideras que fue esa etapa en donde estabas de alguna manera apegado a la fiesta, al alcohol? ¿Fueron algunos años? Sí, fue algún ratito. Yo creo que haber sido esos 16. Ya cuando así decidí ponerle a mi vida, ya que empecé a hacer cambios ya más drásticos, yo creo que fue por ahí de los 20 más o menos, 19, 20 años más o menos, pero sí lo que fue 16, 17, 18, 19 ya menos, ya como que ya medio le había bajado, el 20 pues ya menos, y así me estuve yendo obviamente poco a poco superando eso, pero yo creo que sí más o menos unos 3, 4 años. ¿Qué pasaba en esos años en tu cabeza? Es decir, quiero entender todo lo que nos compartes, de dónde vienes, cómo lo vives, en dónde terminas. Quiero entender de alguna forma lo que estabas experimentando, pero yo a donde quisiera llegar es más a la parte en donde tenías sueños. No, completamente. O sea, yo siempre sabía siempre lo supe desde muy chiquito, ¿no? Siempre decía que pues, quería llegar a ser alguien pues, importante tanto para mi familia, para mí y para darle, cuando tenga en su momento mi familia, brindarles buenas cosas, ayudar a la gente, porque a mí siempre me gustó mucho quien se deja ayudar, o sea, siempre ayudarles a la gente, tanto consejos, lo que se pueda y en ese momento se tenga. Tenía muchos sueños, la verdad es que no sabía cómo hacerlos, era miedo, que es lo que mismo platicamos también, miedo, sentimientos, las situaciones, o sea, muchos temas que mucha gente lo vemos como que nos impide lograr las cosas que queremos, ¿no? Entonces, pues paso ese tiempo de fiesta y empiezo ya a tomar pues simplemente las riendas de mi vida, ¿no? A decir, bueno, a ver, si yo quiero esto y estoy diciendo que quiero llegar a esto, pues ¿por qué no lo estoy haciendo, no? O sea, ahí simplemente empecé a hablar conmigo mismo, ¿no? Entonces dije de que, bueno, ¿cómo le hago? Porque no tengo recursos, o sea, en la realidad no tengo recursos económicos. Amistades, relaciones, contactos, pues por ahí se fueron un poquito con el tiempo dando.
Pero ¿cómo le hago? Porque la realidad es que pues, nadie me va a venir a hacer algo que solo yo puedo hacer y solo yo puedo tomar la decisión de, oye, ¿lo hago o me quedo pues así nomás? Entonces tomo la decisión de ir empezando, como te había dicho, pocos proyectos ahí pequeños, no todos me salieron bien, yo creo que de 5, bueno, por ejemplo, de 6 hasta el sexto le pegué, ¿verdad? Y era una desesperación constante de que pues yo tenía esa hambre de volver tal vez al estilo de vida que antes tenía y no podía. Entonces pues, la realidad es que en unos me salió mal, otros pues, me emocioné, se termina de cerrar el negocio, pues como uno está chavo, pues la realidad es que a veces hay gente un poquito pasada que pues te deja tirado y pues uno siempre está creyendo de que el negocio que sigue es el bueno, ¿no? Y este es el bueno y este es el bueno y la realidad es que a veces no es. Pero es lo que hablábamos la otra vez de los fallos, ya ves que comentábamos por ahí de que si te dijeran que vas a fallar 1000 veces y a la 1001 lo vas a lograr, híjole, pues hasta quisieras fallar 2, 3 veces al día, ¿no? Y no hay ningún tema. Entonces pues yo empecé a eso, a simplemente, aunque tenía miedo, mi papá siempre me dijo, aviéntate, o sea, ¿qué prefieres? ¿Aventarte con miedo o mejor no aventarte? Y digo, no, pues la neta, prefiero aventarme con miedo, ¿no? Porque al final me dice, vas a lograr algo, o sea, algo se va a lograr, aunque tal vez sea un negocio fallido, mínimo te queda un conocimiento de decir, ok, a la próxima ya sé cómo le voy a hacer. Entonces, así empiezo, ¿no? Y con miedo y todo, pues empiezo a echarle ganas, a darle, hasta que me voy a... Por ejemplo, esto ya fue hace el año pasado, tomé una decisión un poco complicada porque yo, después de darse cuenta del tema del alcohol y eso, me empiezo a centrar, pero empiezo a pasar muchos temas de ansiedad. Y pues la ansiedad en realidad es un miedo de algo que no va a pasar, ¿no? Yo ahí metirse en la madrugada creyendo que me iba a morir. O sea, una vez hasta me llevaron al hospital y dije, ¿sabes qué? O sea, taquicardias, horrible. Me llevó hasta el hospital y le digo, oiga, doc, la neta, dígame que traigo un problema en el corazón. Me dice, ¿no? Me hicieron un electrocardiograma y todo el tema. Me dice, no hay tema, todo es estrés. Todo es estrés y ansiedad. El miedo, claro. Exactamente, porque es la realidad de me frustré tanto que no me salían las cosas, que ya llegaba a esos temas de oye, y luego ¿cómo le hago? Oye, ¿qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y no sale, y no sale, y no sirve, y no sirve, y no sirve. Y, pues es un tema ahí complicado que es que es bien interesante porque el miedo nos genera inseguridad. Sí, completamente. Es decir, cuando sentimos miedo nos abrimos, nos volvemos vulnerables. Y esa vulnerabilidad nos hace sentir inseguros. Sí, claro. No, yo sí, te lo juro, me sentía inseguro en ese tiempo, pues también, de cualquier cosa, o sea, hasta hablarle a una persona chica o un nuevo amigo, o sea, era un miedo constante, porque no tenía seguridad en mí mismo. La realidad es que... Y aparte, si te das cuenta, todo está relacionado. Como lo dijimos, una de las causas de características, quiero decir, de las causas del miedo, tiene que ver con la baja autoestima. Exactamente. Entonces, por ejemplo, o sea, lo que estoy tratando de hacer es encapsular toda tu historia. Entonces, tú nos compartes que subes de peso. Eso automáticamente a cualquier hombre y a cualquier mujer, pues le va a cambiar la autoestima. Sí, completamente. Porque tú generalmente te ves de una manera y de pronto te estás viendo de otra completamente diferente, y si a lo mejor en el pasado tenías como más esa seguridad de acercarte y hablarle a una chica, pues obviamente al tener ese sobrepeso diferente al que has tenido siempre en toda tu vida, pues te genera automáticamente inseguridad. Sí, completamente. Que viene del miedo. O sea, al final de cuentas todo recae en lo mismo. Sí, el miedo es, yo creo que una palabra bien fuerte, o sea, porque cada quien a su forma de verlo, pero el miedo es lo que nos detiene de hacer lo que sea, no importa, es más, hasta meterte al gimnasio, no, oye, el miedo que tal vez no levanto tanto, no, tal vez hay monstruotes ahí grandes y yo voy con mis mancuernitas, pues sí, pero el chiste se trata de brincar ese miedo y empezar a hacerlo. Porque si no, nunca lo vas a hacer y te vas a quedar con como a mí me choca esa palabra, el lo hubiera hecho o hubiera estado, o sea, decir de que hubiera estado fregón hacer esto, ¿no? Hubiera estado bien ir allá, o sea, ¿por qué no hacerlo? Aunque sea poco a poquito, oye, tal vez no te digo, inicia de golpe, ¿no? Y ve todos los días al gimnasio, entrena 3 horas, no, pero pues igual y 3 veces a la semana, ¿no? 1 hora, y así vas a ir agarrándole y vas a ir viendo. Y la realidad es que la otra vez, fíjate que vi algo bien interesante que dice, todos creemos que pues, nos observan, ¿no? O sea,
Pero la realidad es que así como nosotros, así como yo, por ejemplo, tú tienes tus cosas, cada quien tiene sus cosas, que están pensando en sus cosas, que ellos creen que los ven cuando tú crees que te están viendo. Claro. Entonces llegas a un lugar y, ay, ¿qué van a decir de mí, no? Y la persona de al lado está igual de que, ay, ¿qué van a decir de mí? Y nadie se empieza a enfocar todos se enfocan en eso, ¿no? Ahora sí que la crítica, ¿no? Fíjate que yo leí la historia de un hombre muy exitoso en los negocios y él comparte que cuando comenzó con ese negocio en particular le daba mucho miedo. El negocio se basaba en llamadas telefónicas. Entonces a él le daba mucho miedo hacer esas llamadas telefónicas. Sí, claro. Porque él sentía que, primero que nada, como ya lo mencionamos anteriormente, no tenía los recursos. No tenía esa confianza en sí mismo, su autoconcepto, el autoconcepto que tenía de sí mismo no era el indicado. Entonces, ¿qué pasa? Él empieza a estudiar respecto al miedo, tratando de entenderse. Y algo a lo cual llega, una de las conclusiones, por un libro en particular que lee, es que le dice, ¿no? Justo lo que acabas de mencionar. O sea, esa persona que te va a contestar la llamada telefónica también es padre, también es hijo, también es trabajador, también está pretendiendo conseguir algo en su vida. Claro. Entonces, de la misma manera que tú sientes esa inseguridad para hacer la llamada pensando en que no tienes el recurso para lograr la llamada, el que te va a recibir la llamada está exactamente en la misma situación. Sí, completamente. Es bien normal que pase eso. Fíjate, ahorita que estamos hablando del miedo, yo creo que también hay que tomarlo como una fortaleza. Sí. Porque a veces te hace ser más precavido en ciertas cosas. Es un sistema de alarma. Exactamente. De alerta. Para algo real o para algo irreal. Pero al final es un sistema natural. Por eso al inicio de la cápsula dijimos, no es algo que desaparece. Sí. Es algo con lo que se puede trabajar. Claro. No, y también te ayuda, te impulsa, porque tal vez puede ser un miedo de decir, híjole, no voy a ser alguien o no voy a lograr lo que quiero. Entonces, si tú abras ese miedo, puede ser tu propio impulso. Es como, la otra vez no me acuerdo en dónde lo vi, creo que fue un boxeador que decía eso, ¿no? Que él abrazaba el miedo para tener ese impulso y esa fuerza. O sea, que el miedo también era lo que le daba ese impulso, porque era el miedo de perder, tal vez, y lo hacía más precavido, pero también más fuerte mentalmente, de decir, no, me la aviento. O sea, lo voy a lograr, solamente no voy a dejar que el miedo me venza a mí. Si no, yo lo venzo, pero lo traigo aquí conmigo, ¿no? ¿Dónde estás hoy? No, bueno, ¿en qué sentido? En el sentido de toda esta historia que vienes viviendo, en el sentido de haber caído en el alcohol, en el sentido de empezar a vivir tu miedo y en el sentido de haberlo superado. No, pues ya me siento ahorita en un nivel bastante bien, no así hablando temas económicos, pero pues ya ahí con mi empresa ya funcionando, ¿no? Que empecé hace poquito. Ya no le tengo miedo al gimnasio, ya no le tengo miedo tal vez a hablarle a alguien. Me siento seguro también de mí mismo, porque me lo fui quitando y fue igual un paso cada vez pisando despacito, pero cada vez más fuerte y más certero. Entonces hoy me siento, la verdad, muy bien, la verdad. Yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, brincar ese miedo que me detenía mucho, porque era la realidad, me detenía mucho a hacer muchas cosas. Pero tomar la decisión, la batuta y tener los pantalones para decir, hazte para allá, compadre, porque yo necesito seguir este camino, fue muy bueno, la verdad. Fíjate que nos comparten 3 aspectos bien importantes para superar el miedo. Y la idea, una vez más, de la cápsula, siempre al final o hacia el final de ella, es dar esa sugerencia de cómo sanar de alguna manera algo que nos está impidiendo ser libres. Y lo primero lo acabas de mencionar, o sea, lo primero es reconocer el miedo. Sí, completamente. Y hablarlo. Sí. Es decir, acepto que lo siento, acepto que lo estoy viviendo, reconozco que esta situación me hace sentir miedo. Sí. Y el hablarla solo, frente a un espejo, contigo mismo, escribiéndola o compartiéndola con alguien, nos ayuda, nos libera un poco. Sí, Tú ahorita lo acabas de decir, tú lo dijiste con tus palabras, pero al final lo que hiciste fue aceptarlo, Sí, abrazarlo. Lo vi como un amigo en vez de un enemigo. Exacto. O sea, decirle que, ok. Y eso me lo enseñó una psicóloga, porque uno de mis miedos también era
que me iba a morir. O sea, ¿por qué? Pues locuras de ansiedad, ¿no? Y el cerebro se protege en ese sentido. O sea, ya eran ansiedades tan feas que podíamos estar ahorita aquí y si de repente la mente se me iba a otro lado, empezaba a sentirme mal y me tenía que ir. La realidad es que tal vez de repente no podía entablar una conversación, ya no me gustaba ni salir por lo mismo, ¿no? Porque estaba en algún lugar y el sonido tal vez, o mucha gente me engentaba de volada y vámonos. O sea, ya era miedo, imagínate, hasta salir con mis cuates, ¿no? Pues a echarle ahí una cervecita, algo, salir con una chica por un café, o sea, todo eso ya era un miedo constante y constante hasta que ya dije, no, ya estuvo, porque si no, imagínate vivir toda la vida ahí con miedo, pues, ¿a qué hora la voy a disfrutar, no? Voy a llegar a los 40 y tantos, 50 y tantos y pues sin haber vivido por eso decía que etapa. nos impide vivir con libertad. Sí, no. Totalmente. Sí, es complicadísimo. bien importante salir de la zona de confort. Ah, sí. Sí, fíjate es la mejor manera de superar un miedo. Es decir, si yo le tengo miedo a hablar en público, no necesariamente salir de la zona de confort significa que te metas a un estadio sí, a hablar, y que de pronto te subas y lo empieces a hacer. Digo, si te da, adelante. Pero salir de la zona de confort un paso a la vez significaría, bueno, a mí me provoca mucho miedo hablar ante las personas, pues comienzo haciéndolo con mi esposa, comienzo haciéndolo con mis hijos, comienzo haciéndolo con mis padres, comienzo haciéndolo con mis hermanos, claro, en casa y con la familia, como una práctica. Y esa práctica lo que va a provocar es llevarte a enfrentar el miedo. Primero lo reconociste y después lo estás enfrentando, saliendo de esa zona de confort. Sí, completamente. No sé si te pasa, yo creo que sí, es algo que siempre he traído en la mente, más allá ahora de este trabajo que venimos haciendo. Yo siempre he creído que lo difícil en la vida es hacer algo por primera vez. Ah, claro, sí. Porque cuando tú lo haces por primera vez, vives ese miedo, vives esa inseguridad, vives el sentirte vulnerable. Vives muchas situaciones por primera vez, sobre todo antes de vivirlo, están pasando todas esas emociones y todos esos pensamientos. Pero una vez que lo haces, te das cuenta que no pasó nada. Sí, completamente. Es más el miedo es como la ansiedad, ¿no? Es un miedo a algo que sabes que no va a pasar. O sea, bueno, que no va, la realidad es que no pasa. O sea, como yo, ¿no? Decía de que, ay, me va a dar un infarto. ¿Y cómo? ¿Por qué? Me decía el doctor, ¿por qué te ocurre que te va a dar un infarto si tienes 23 años, toda la vida has hecho deporte, o sea, estás sano? O sea, ¿de dónde sacas esa? No sé. Le digo, no sé, pero yo siento que me va a pasar. Pues sí, me dice, no te preocupes. De hecho, por eso mencionamos que una de las características, precisamente, es sentir que no tenemos los recursos para afrontar una situación. Sí, claro. Entonces, sí, y además puede ser real o irreal. Entonces, sí, antes de que suceda, la cabeza te está dando. Sí, y le sigue dando vueltas al asunto. Y algo bien importante, que es otra de las sugerencias, otra de los aspectos para superar el miedo, bien importante es aceptar que puedo fallar. Sí, claro. Aceptar que el fracaso puede suceder, aceptar que me puedo equivocar. Porque mucho de ese miedo es el miedo a eso, es el miedo al fracaso o al rechazo. Es el miedo al error, es el miedo ya sabes, a regarla. Ay, sí, y el cómo fuerte. te van a ver los demás. Pero si previo a cualquier situación que nos está impidiendo vivirla por miedo, acepto que puede no suceder, automáticamente lo estoy abrazando. Claro. Listo, puedo equivocarme, listo. Diste un ejemplo maravilloso, lo del foco. ¿Sí me entiendes? O sea, ya saben, esta historia de Alva Edison, tratando de lograr prender la bombilla de luz y equivocándose miles de veces. No, y no se rindió, dijo, no, lo hago. Entonces, acepto que puedo no lograrlo, pero que eso no me detenga. Claro. A seguir adelante. Sí, completamente. Fíjate que yo creo que eso es bien importante, más que nada, aunque le tengas miedo al fracaso, porque todos fracasamos en la vida, es la realidad, en lo que sea. Entonces, ¿cómo de ese fracaso? Ok, ya pasó. Y ahí es donde a veces uno se traba, donde decir, bueno, es que justo eso era lo que pensaba que iba a pasar y pasó. Y te trabas y dices de que no, ¿para qué? Mejor, ¿por qué lo vuelvo a intentar si vuelvo a poder volver a fracasar otra vez? Entonces, tal vez yo creo que con fracasos constantes vas aprendiendo y vas armando ya tal vez algo en ti que ya después no te va a importar fracasar. Las personas más exitosas han fracasado miles de veces, pero simplemente no se detuvieron y dijeron de que le sigo y ahorita pues son quienes son y están donde están, ¿verdad? Oye, qué mejor ejemplo que lo de la bombilla. Sí, exactamente. O este cuate la otra vez en el libro que estaba leyendo
el de Piensa y hágase rico, ya ves que por ahí te había dicho, muy buen libro. El de este cuate de Henry Ford. O sea, él estaba necio, y lo dice ahí en el libro la historia, que él estaba necio que quería el motor, el V8. Sí, creo que sí, el V8. Y le decía, no, señor, no se puede. Y dijo, no, yo no sé cómo le tengan que hacer, pero lo tienen que hacer. Le decía a sus ingenieros, ¿no? Pasa, creo que por ahí de un año, si mal no recuerdo, y le dice, bueno, avances. No podemos. Pues no me importa, síganle. Siguen, y no sé cuánto tiempo después, por un detallito que ahí le salió, pum, lo logran. Y de ahí crearon el motor V8, y todo fue por decirlo así, por la tenacidad y la visión que tenía este cuate de decir, sí, se tiene que poder. O sea, no sé cómo, ahora sí que no buscar el no, sino como el sí. Claro. Y lo terminaron logrando, y pues Ford ahorita, pues ya sabrás, ¿no? O sea, está son quienes son. Impresionante ahí el tema. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué le compartirías, digo, primeramente a la gente de tu edad, pero la realidad es que esto va para todo aquel que nos esté viendo, porque yo conozco gente de todas las edades que se detienen a vivir por el miedo. Entonces, ¿cuál sería tu consejo? Mi consejo es quitarlo, o sea, abrazarlo, pero no tenerle miedo al fracaso, ni al rechazo. Porque independientemente de que ahí te va a hacer más fuerte cada fracaso y cada rechazo que tengas. Te va a dar más conocimiento, y la verdad yo creo que a veces, más que el tema económico, a veces el conocimiento es más fuerte y más importante que tener el recurso, porque si eres una persona que das valor, te pueden aceptar en cualquier lado. O sea, tal vez tú dices, sabes que yo tengo esta idea, doy el valor y necesito tal vez algún socio capitalista, por ponerlo tema así, ¿no? Si esa persona ve que tú tienes el conocimiento y das ese valor agregado que dices, órale, me la aviento, sea chavo o grande, el conocimiento es todo y el fracaso es parte del éxito, esa es la realidad. Sin fracaso no hay éxito, la verdad. El mío, y enriqueciendo nada más tu comentario ya para terminar este episodio, sería: la práctica hace el maestro. Sí, completamente. O sea, sal de esa zona de confort. Y nunca desistir. Practica eso que te provoca miedo. Empieza con poco, empieza de a poco, un paso a la vez. Ponle acción a tu vida. Y al final te vas a dar cuenta que eso que te provocaba miedo, allá adelantito, se vuelve en una maestría. Sí, completamente. Amigos, pues les doy las gracias por habernos acompañado en un episodio más de Un Paso a la Vez, Vida en Acción. Le doy las gracias a ti, buen amigo estimado Juan Ángel, Erwin, por habernos acompañado, por habernos compartido. Un placer. Les recuerdo que estamos en Antena San Luis, pueden entrar directamente a la página. Estamos en Facebook también, directamente a la página de Antena San Luis, o búsquenos en YouTube como Un Paso a la Vez, Vida en Acción. También lo van a encontrar todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Las cápsulas están al aire. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión.